Ok, vamos a seguir. Ok, a ver, segundo, un segundo. Sí, se me escucha, ¿verdad? Perfecto. Ya, ahora sí se me escucha. A ver, un segundo. Recording in Ya, ok, bueno, progress. vamos a continuar con lo que es el caso clínico número 3 sobre mutación activadora. Entonces vamos a leer el caso y vamos a explicar un poco de la parte fisiológica y la introducción que se va a tener en respecto a lo que es el sistema endocrino, ¿ok? Los chicos pueden ver la transmisión, también lo pueden seguir por TikTok, si se lo pueden compartir. Entonces vamos a ver lo que es el caso 3, ¿ok? Entonces en este caso 3 básicamente vamos a ver una pequeña introducción a lo que es el sistema endocrino. Entonces en este paciente tenemos un paciente masculino de 4 años que es llevado a consultas por sus padres debido a un crecimiento acelerado y desarrollo del vello púbico desde los 3 años y medio. En la exploración física se evidencia lo que es un pene agrandado para la edad, testículos de volumen normal, una estatura por encima del percentil 90, o sea, por encima de lo normal. Básicamente eso se hace referencia cuando se habla de percentiles. Los niveles de testosterona están elevados, así se. Los niveles de testosterona están elevados, pero los niveles de LH y la FSH están bajos. ¿Ok? Los niveles de LH y FSH están bajos. Entonces, obviamente, para poder hablar de este tema, tenemos que hablar un poco de cómo nos podemos orientar y nos podemos eh, orientar mejor y tener una breve introducción a lo que es el sistema endocrino. Entonces, cuando ustedes escuchen sistema endocrino, primero tienen que tener algo en mente, principal, ¿no? Que justamente es lo que vamos a graficar por acá cuando ya lo veamos más a profundidad. Pero para que se pueda entender rápido, en esta estructura acá, que nosotros podemos ver acá, esto es el hipotálamo, que es una estructura que está ubicada en dónde? En el sistema nervioso central. A la vez, igual que las otras estructuras que les voy a estar mencionando. El sistema nervioso central es una división, es una parte del sistema nervioso. Recuerden que les había dicho que cuando hablamos nosotros del sistema nervioso en líneas generales, les había dicho yo de que el sistema nervioso iba a estar dividido en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. El central iba a estar compuesto por unas estructuras que, bueno, ya lo van a ver en Morfofisiología 4, pero básicamente era el encéfalo y la médula espinal. Y justamente dentro de esta parte del encéfalo está el hipotálamo. Y la periférica era lo que ustedes más veían, pues, ¿no? Que era básicamente la parte de la división somática y la división autonómica, ¿verdad? Y la autonómica se dividía en la parte simpática y en la parasimpática, que esos otros temas que vamos a ver después. Ese hipotálamo va a tener una comunicación
vascular y una comunicación neuronal. Va a tener una comunicación vascular con esta estructura que ustedes ven por acá y una conexión vascular con esta estructura que ustedes ven por acá. Esta estructura de acá es la hipófisis anterior, o también conocido como adenohipófisis, y esta estructura de acá es la hipófisis posterior, o también conocido como neurohipófisis. ¿Ok? Ahora, del hipotálamo a la hipófisis va a ser importante recordar que nosotros vamos a liberar hormonas liberadoras. Esas hormonas liberadoras van a ir hacia la hipófisis anterior y en esa hipófisis anterior nosotros vamos a tener unas células. Esas células van a ser las siguientes. Vamos a tener a las células somatotropas, vamos a tener a las corticotropas, lactotropas, tirotropas y la que nos importa el día de hoy, bueno, gonadotropas. La que nos importa básicamente el día de hoy son estas de acá y acá. Ahora, en la hipófisis posterior, nosotros, una pregunta clásica de examen, nosotros no vamos a tener lo que es una producción de hormonas, una producción hormonal, sino va a tener una función de almacenar hormonas. O sea, en la hipófisis posterior vamos a almacenar lo que es la ADH, o también conocida como vasopresina, y vamos a almacenar lo que es la oxitocina, que viene de lo que es el hipotálamo, de unos núcleos conocidos como el núcleo supraóptico y paraventricular, que creo que ya los chicos de la academia, y creo que en las clases libres que hemos hecho lo habíamos tocado, ¿verdad? Algunos conceptos que habíamos repasado anteriormente. Creo que fue en la clase extra, si es que no me equivoco, ¿verdad? Me confirman, creo que sí, ¿no? Que les había hecho un caso clínico, si es que no me equivoco, fue de diabetes insípida, ¿no? Entonces, más o menos ahí ya tienen una orientación de qué era esto, ¿no? Y tal vez a algunos les va a servir porque esto ya lo saben, ¿no es cierto? Y esa es la idea también, ¿no? De que siempre nos adelantemos un poquito. Ahí almacenamos esas hormonas. Y luego se liberan, obviamente, por diversos estímulos que, bueno, ya vamos a conocer después. Pero lo que nos importa ahorita son estas dos. Lo otro, por teoría, lo tienes que saber. Entonces, como puedes ver por acá, acá es básicamente lo que te he resumido así rápidamente y cómo es de que estas células van a ir, ¿ok? Eh, Produciendo estas hormonas que te voy a mencionar a continuación. Como puedes ver, acá tenemos al hipotálamo y luego tenemos la liberación de hormonas liberadoras. ¿Qué hormonas liberadoras? Vamos a tener la hormona de crecimiento, de la GH, la hormona liberadora de la TRH, o sea, que va a llegar a estimular a las células tirotropas y vas a producir TSH. Y del hipotálamo a la hipófisis se va a liberar la CRH, la hormona liberadora de corticotropina. Y también vamos a tener a la GNRH, que se va a liberar del hipotálamo, específicamente del núcleo arcuato, para llegar a las células gonadotropas, que se nos importan hoy, y vamos a producir lo que es FH y LH, ¿no es cierto? Y, y así sucesivamente. Lo que nos importa más el día de hoy, lo que más vamos a tocar es justamente esta parte de acá. Lo que tiene que ver por acá y lo que tiene que ver un poco por acá. Y para explicarte todo esto y poder ver la relación que tiene con el caso, te voy a explicar por acá. Vamos a quedarnos ahorita con las células corticotropas. El hipotálamo va a liberar a la CRH. Esa CRH va a ir a la hipófisis anterior o adenohipófisis o pituitaria anterior, también conocida con esos tres nombres, y va a estimular a las células corticotropas y esas células corticotropas va a liberar lo que es la famosa ACTH. Y esa ACTH va a ir a una estructura importantísima que les dije que repase, me acuerdo, que es la glándula suprarrenal. Esta glándula se la tienen que conocer desde ya al derecho al revés porque les va a venir en sus exámenes definitivamente. ¿Ok? Esa glándula suprarrenal va a tener su corteza
y va a tener su médula. Esa corteza va a tener una corteza, una capa glomerular fascicular y reticular. En la capa glomerular nosotros vamos a producir los mineralocorticoides, como la aldosterona, y en la capa fascicular vamos a producir a los glucocorticoides, como el cortisol, y en la reticular DHEA, que es el precursor de los andrógenos. Y en la médula nosotros vamos a tener producción de las catecolaminas. Producción de catecolaminas. Producción de catecolaminas. Esa producción de las catecolaminas va a ser básicamente por la presencia de una enzima, que es la N-metiltransferasa, que va a convertir la noradrenalina que proviene del locus ceruleus en el tronco encefálico a nivel del sistema nervioso central en adrenalina. Y ahí es donde tenemos mayor producción de adrenalina, en lo que es en la médula suprarrenal. También producimos noradrenalina, la liberamos, pero más adrenalina. ¿Ya? Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque nosotros cuando generamos esto, ¿ya? Cuando generamos esto, eh, cada uno va a tener sus funciones. Básicamente la aldosterona, así para resumirlo, va a tener una función a nivel, ¿ok? Va a tener una función a nivel del túbulo contorneo distal, túbulo colector, donde va a generar la reabsorción de agua, ¿ok? ¿Ya? Y la excreción de potasio. O sea, en resumen, vamos a reabsorber sodio. El cortisol tiene una función antiinflamatoria y acá tenemos a los famosos andrógenos. Vamos a producir andrógenos. Esto es un círculo vicioso, es un mecanismo de feedback. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a seguir esa secuencia. Hipotálamo acá, aquí, y producimos todo esto. Obviamente todas las hormonas, todas las otras células que te había mencionado, las somatotropas producen su hormona, las lactotropas producen su hormona, las tirotropas producen su hormona y las gonadotropas producen sus hormonas también. Pero tú me dirás, oye, pero las gonadotropas, ¿qué relación tiene con el caso? Y eso es lo que yo te voy a explicar. ¿Ya? Este caso como tal es conocido como hiperplasia suprarrenal congénita por mutación activadora. Pero en verdad, agregarle el término hiperplasia suprarrenal congénita al caso está mal. Porque las hiperplasias suprarrenales congénitas generalmente son por mutaciones inactivadoras. ¿Ok? Por mutaciones inactivadoras. Sobre todo por deficiencias de la 21 hidroxilasa, por ejemplo, que es esta de acá. Pero bueno, no vamos a entrar al tema, porque en verdad antes lo explicaba, me acuerdo, pero no viene al caso mencionarlo mucho, ya, porque probablemente de que no les pregunten esto, básicamente se centren en mutación activadora. Pocas veces ha sido preguntado, pero igual es un tema que muchos nos puede ayudar a orientarnos en el tema. Ok, entonces, tú me dirás, oye, pero ¿qué relación tiene el aumento del tamaño que tiene el pene agrandado, ¿verdad? Que tiene el volumen de los testículos aumentados? Sí, y tenemos estas hormonas y estas hormonas bajas. Tú tal vez no cuadraría, porque tú miras, algo entiendo. Tú me estás explicando ahorita esta vía. Me estás hablando de la glándula adrenal donde tenemos cortisol e incluso todas estas funciones son las que tiene el cortisol por si acaso, pero la FSH y la LH están por otra vía. Y si seguimos esa vía, la LH va a llegar a estimular. Pero obviamente esto es mediante otra cascada, otra secuencia. Porque de la hipófisis anterior, del hipotálamo, nosotros liberábamos la hormona liberadora de gonadotropinas que iban a ir a las células gonadotropas y esas células gonadotropas producían FSH y LH. Donde si seguimos la vía de la LH, vamos a estimular unas células conocidas como las células de Leydig que iban a producir testosterona. Pero recuerda algo, que yo te he dicho por acá, si lo seguimos por acá, que en esta vía de acá, en la zona reticular de esa glándula suprarrenal, en la parte de la corteza, íbamos a tener la producción de andrógenos, la producción también en escaso del DHEA.
¿Eso qué quiere decir? Que la testosterona se va a poder producir por esta vía de la LH con células de Leydig vía testosterona y se va a poder producir también por vía de ACTH para seguir toda esta cascada de acá y finalmente producir testosterona. ¿Eso qué quiere decir? Que la testosterona se puede producir por los dos vías. Y si por A o B no entienden o se confunden un poco, lo vamos a resumir en dos partes. O sea, la testosterona, ¿cómo se puede producir? Uno, estimulando a la glándula suprarrenal y estimulando a lo que es, este, bueno, perdón, bueno, siendo más de arriba, estimulando a las células corticotropas y a las gonadotropas, ¿verdad? A las células corticotropas, ¿quién lo estimula? La CRH. Y a las gonadotropas, la GNRH. Esas corticotropas que produce ACTH, esas gonadotropas que producen LH y FSH, la LH estimula las células de Leydig y acá produce testosterona. Pero el ACTH que produce, ¿qué va a hacer? Va a estimular a la glándula suprarrenal, perdón, a la glándula suprarrenal, donde tenemos la corteza y la médula. En la corteza tenemos la capa glomerular, la fascicular y la reticular. Y es en la reticular donde podemos producir el DHEA, que al final nos puede producir también testosterona. Ah, entonces como que todo cuadra más. Y ahora también explicas que todo está relacionado a esta vía. Y también tú podrías explicar que ahora por qué la LH y FSH son bajas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos tanta testosterona elevada por lo siguiente que te voy a mencionar por acá. Por estos datos. Estos datos de acá, que son el pene agrandado para la edad, testículos de volumen, perdón, la estatura por encima del percentil 90, que están elevados para la edad, nos indican y nos hacen sugestivo de que la testosterona esté elevada. Y por compensación, por un mecanismo que se llama de feedback negativo, que eso es un mecanismo importante que tienen que dominar en fisiología endocrina, ese mecanismo de feedback negativo nos hace hacer de que el LH y la FSH bajen. ¿Por qué? Bueno, en este caso más haciendo énfasis a la LH ahorita. Porque obviamente tenemos esa testosterona que está generando esos cambios en el cuerpo del niño, que hace que por feedback digas, oye, yo tengo ya testosterona. Entonces inhibo la producción, la liberación del LH. Por eso es de que sus concentraciones como pueden estar bajas. Y como el LH y el FSH, al fin y al cabo, se liberan juntas, también disminuirá otra. Entonces, eso es lo que ocurre acá. Y puedes ver por esta vía que también la testosterona va por esta vía y por esta vía de acá. Pero, ¿qué es lo que ocurre en mutación activadora? O sea, yo te he explicado lo normal, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es lo siguiente, ¿ya? En condiciones normales, tú ya sabes, vamos a hacer un zoom, un acercamiento a toda esta estructura de acá y la vamos a acercar por acá. Esta estructura de acá es, esto de acá va a ser un receptor, ¿ok? El MCR2, que es el receptor de la ACTH. La ACTH va a llegar y ese receptor SMR2 está acoplado a una proteína GS que tiene ya, tú ya sabes, su subunidad alfa, beta y su subunidad alfa, beta y gamma. ¿Es cierto? La subunidad alfa se va a unir al GTP, vas a estimular a anilato ciclasa. Entonces, si tú estimulas a anilato ciclasa, vas a convertir el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico va a estimular a la proteína quinasa. Esa proteína quinasa va a ir a nivel nuclear y va a estimular al factor de transcripción CREP, factor de crecimiento CREP, perdón, que es la proteína de unión al elemento de respuesta al AMP cíclico. Y esta de acá va a estimular la producción de cortisol, o sea, también vamos a producir cortisol. Por esta vía, recuerda que estimulamos la vía glucocorticoides. Ahora, esta proteína quinasa también va a estimular al HCl y va a estimular al STAR. El HCl viene a ser lo que es la lipasa sensible a hormonas.
se estimula. O sea, más que se estimula, se genera una fosforilación. Finalmente es como está estimulada. Y el ester es la proteína reguladora de esteroandroniona. O sea, al fin y al cabo lo que vamos a hacer es estimular lo que es los factores androgénicos de producción. Por eso puede estar aumentado el cortisol en estos pacientes y la testosterona en estos pacientes. Tú me preguntarás, oye doctor, pero la vía de la aldosterona también, ahí es controversial en verdad también, solo de que podemos acá agregar algo. Este gráfico que yo hice por acá, corteza, médula, glomerular, fascicular, reticular. Fascicular, principal regulador, ahí tienes, ACTH, RH, ACTH, RH. Pero en la zona glomerular el principal regulador es la angiotensina 2, que lo vas a conocer cuando veas el sistema renina-angiotensina aldosterona, que más probablemente lo vayas a ver en morfofisiología 2, que regula obviamente la aldosterona, reabsorción de sodio. Tiene que ver con la regulación de la presión arterial, que es un tema muy importante en lo que es fisiología cardiovascular, que lo vas a aprender después. Pero si por algo te preguntan qué hace la angiotensina 2, hace muchas funciones, como liberación de aldosterona, también libera lo que es la DH, hace vasoconstricción de las arteriolas mediante receptores alfa 1, etcétera. ¿Ok? Pero eso es en lo resumen lo que tienes que saber. ¿Ok? Entonces, como te lo he explicado, vamos a ver las preguntas. Explique la vía de señalización se encuentra afectada y cómo actuaría normalmente. Básicamente la vía de señalización es esta. Normalmente es que tú produzcas esto y esto, pero lo alterado, lo patológico, lo, lo, la alteración molecular que se genera es de que persistentemente se está activando este receptor MSR2 que va a estar acoplado a su proteína GS, ¿verdad? Su proteína GS, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Ahora, ¿cómo se altera la fisiología en estos trastornos? Eso es muy importante, porque ya te he mencionado de que por esta vía de la ACTH, va a estar acoplado a su proteína GS por las subunidades alfa, beta y gamma, y ya sabes, por el cambio que yo te había explicado, que la subunidad alfa se une a la GTP para estimular la latociclasa, como convertir ATP en AMP cíclico y, estimular a la proteína quinasa A. Va a estimular al CREP, que es la proteína de unión al elemento de respuesta al AMP cíclico, a la lipasa sensible a hormonas y a lo que es la proteína reguladora de la vía androgénica, ¿verdad? Eso es lo que va a ocurrir. Y obviamente eso exacerbado produce más liberación de testosterona, porque todo esto está sobreactivado, por eso es una mutación activadora, que es muy distinto, como ya te había explicado, a lo que es las mutaciones inactivadoras de hiperplasia suprarrenal congénita, que más bien hay una deficiencia enzimática. Que antes lo explicaba, me acuerdo, pero obviamente ya sé que no lo van a preguntar, así que bueno, tampoco tiene sentido que le haga mucha énfasis. Creo que en bioquímica ven un poco de esto, ¿ya? Pero bueno, pues no vine... Pero eso no los comento porque no quiero hablar de algo que sé que no le van a preguntar. Ya lo van a aprender en algún momento. Pero si quieren leerlo, pueden poner hiperplasia suprarrenal congénita y básicamente ven la deficiencia enzimática. ¿Ya? Eh, bueno, es lo que pregunté destacar respuesta. ¿Qué targets terapéuticos se pueden intervenir y cómo regular la homeostasis? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Y qué me podrían de acá hablar respecto a los targets? A ver, quiero ver los comentarios. ¿Qué es lo que me están diciendo? A ver los comentarios. ¿Qué me podrían decir? Inhibir el receptor, claro, el MCR2, claro, muy bien, claro, muy bien, no muy buena. O sea, bueno, el target como tal es el MSR2, eso es cierto. ¿Qué más? A ver qué me podrían decir. Ahorita vamos a ver si se inhibe o se estimula. ¿Qué me podrían decir? A ver, los que están en el en vivo, ¿qué me dirían? ¿Qué me podrían decir? Vamos, vamos. Vamos, ¿qué me podrían decir? ¿Qué dicen los demás? Otro. A ver, ¿qué me dicen? Quiero leer los chats. Claro. ¿Qué más? ¿Algo más? A ver. Recuerda que toda esa vía está acoplado a proteína GS.
Entonces puedes mencionar a cualquiera que esté involucrado en esa vía. Incluso puedes involucrar a los factores de transcripción que te he enseñado por acá. Bueno, y luego les voy a pasar la imagen donde le he sacado. El AMP cíclico, claro, pues, ¿no? Claro, ¿verdad? El AMP cíclico. El AMP cíclico. Excelente. La proteína GS. Ya si quieres ser más específico, la subunidad alfa, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Qué más? Acá, inhibir, inhibir e inhibir. ¿Qué más? Otros targets, obviamente el mecanismo por lo cual estamos haciendo es inhibición, ¿no? Al CRE, por ejemplo, ¿no? A la proteína de unión de respuesta al AMP cíclico, ¿no es cierto? La proteína quinasa, excelente, la proteína quinasa que es muy importante, que literalmente la proteína quinasa estimula la lipasa sensible a hormonas y la proteína reguladora esterandrogénica, ¿no es cierto? Muy bien, la HCl también, ¿no? La lipasa sensible a hormona, ¿no? Y la proteína reguladora esterandrogénica, ¿verdad? Entonces tienes varios targets tú que los puedes hablar. Entonces estos son los más importantes. La idea es que tú sepas explicarlo. Allá, el CREP es lo que es la proteína de unión al elemento de respuesta del AMP cíclico. ¿Ya? Proteína quinasa A y así sucesivamente. Luego les voy a pasar la imagen, ya la bibliografía donde lo he sacado para que lo puedan leer también. Lo quiero graficar para que sea más interesante. Ok, chicos. Bueno, entonces, como han visto, el día de hoy hemos resuelto lo que es los casos clínicos 2, ¿verdad? Hemos visto lo que viene a ser Bordetella pertussis, hemos visto lo que es tosferina, ¿verdad? La parte fisiopatológica y cómo se interactúan con lo que son los targets, y hemos visto también lo que viene a ser mutación activadora. No sé si tienen alguna duda, chicos, en general de lo que hemos visto el día de hoy, ¿ya? Bueno, claro, los que están en la academia tienen acceso a la grabación. Pero bueno, les voy a dar un dato importante. El fin de semana probablemente lo vuelva a explicar y obviamente va a haber una sorpresa para que los que lo van a poder ver por TikTok. Ya obviamente para que lo puedan revisar y también la bibliografía que les voy a pasar. Cualquier información o información sobre el curso, les voy a estar pasando ahí por el chat para que lo puedan visualizar. Más bien los chicos que se han unido a la academia recientemente ayer o antes de ayer, en estas horas y mañana temprano se va a estar actualizando lo que son los inscritos. Ustedes saben que se tiene que regular ello, ¿ya? Los inscritos nuevos. ¿Qué liberaba las corticotropas? Ah, ya, la corticotropa liberaba CTH, ¿ya? Pero acá está. ¿Ya? La corticotropa liberaba CTH. Y bueno, haciendo un paréntesis, ¿no? Antes para irnos sin acabar, no creo que ya nadie tiene ninguna duda. En la hipófisis posterior nosotros almacenábamos hormonas. ¿Y qué hormonas almacenábamos? Ya les dije ya, ¿verdad? Les había dicho. La ADH y la oxitocina. ¿La ADH dónde se producía? A ver quién me dice. ¿La ADH dónde se producía? Vamos, díganme, díganme. ¿Dónde se producía esa ADH? ¿Dónde? ¿Dónde se producía la ADH? ¿Dónde, dónde? No, no, no. En la hipófisis posterior se liberan, no se producen. Yo creo que está un poco lento mi pantalla. Recuerdan que el ADH se producía en el hipotálamo. Específicamente en dónde se producía el ADH. ¿En dónde se producía? El ADH se producía en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular. Y la oxitocina era directamente, bueno, en ambas en verdad. La oxitocina era tanto en el núcleo supraóptico como el paraventricular. Solo de que la ADH se produce más en el núcleo supraóptico y la oxitocina más en el paraventricular. La oxitocina no lo van a ver ahorita por lo menos, pero la ADH sí. La ADH también, ¿ok? Es conocida como vasopresina. Creo que es un poco lento mi pantalla, ¿no? Pero ojalá se haya puesto recién así. Recuerda que esa ADH tiene el principal estímulo para liberarla es el aumento de la osmoralidad. ¿Ok?
El principal estímulo para liberar la ADH es el aumento de la osmoralidad, ¿ya? Y cuando se liberaba esa ADH, se podía unir a dos tipos de receptores, ¿ok? A dos tipos de receptores. Se podía unir a receptores V1 y a receptores V2. Esto más repasando lo que es esa parte. Estos V1 están acoplados a proteína G. ¿Qué proteína G? Creo que ya se reguló felizmente lo que es la velocidad del chat. La velocidad. ¿Qué? ¿A qué proteína G? Vamos, yo les he dicho. Les había dicho en las clases anteriores. Esa ADH, cuando se liberaba, obviamente mucho antes de ser producida en el núcleo subteróptico paraventricular, ¿dónde? ¿Dónde? Proteína GQ, ¿verdad? Está acoplada una proteína GQ y la V2 a una GS. Acá se relaciona con una vasoconstricción, acá se relaciona con reabsorción de agua. Recuerda, la ADH es reabsorción de agua, no tiene nada que ver con nada más. No tiene que ver sodio, reabsorción de agua. Ok, chicos. Bueno, eso ya es para hacer un recordaris de eso. Los que quieren participar el día domingo del sorteo que voy a hacer, les voy a pasar el TikTok de MT para que lo puedan seguir al grupo, ¿ya? Y cualquier información del curso la pueden decir. Los chicos de la academia ya saben de que ahí mañana les iba a estar pasando el simulacro, les dije con el doctor Gonzalo. Y ahí nos estamos viendo, chicos. Cualquier duda que tengan, ya saben que nos pueden comentar y que tengan muy buenas noches todos, ¿ok? Cuídense.